Cuando hablamos del sistema nervioso periférico nos referimos a las raíces de los nervios, los ganglios, los plexos y la formación del nervio periférico. Nos referimos también a los pares craneales que forman parte del sistema nervioso periférico. Y las enfermedades del sistema nervioso periférico tienen ciertas características especiales, ¿cierto? Si recordamos nosotros la estructura del nervio periférico, sabemos que el nervio periférico usualmente es mixto, es decir, el motor es sensitivo, ¿cierto?, somático, y es motor o eferente visceral y es aferente o sensorial, digamos, visceral también. Si nosotros hacemos un corte, una sección del nervio periférico, estructuralmente vemos que está formado por fascículos y cada fascículo tiene la función específica que hacíamos mención. En la parte central del nervio periférico tenemos la vasa nervorum, que son los vasos sanguíneos que llevan la irrigación, digamos, al nervio correspondiente. Toda esta estructura se mantiene gracias a un tejido especial, un tejido colágeno, el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Cada fascículo a su vez está conformado por un grupo de fibras nerviosas. Y la fibra nerviosa por concepto tiene un componente que es axonal, ¿cierto?, o dendrítico, dependiendo si es una función motora o sensitiva, ¿no es cierto? A su vez, cada fibra nerviosa o cada componente axonal o dendrítico está recubierto por la vaina de mielina y a su vez por una membrana extra que se pone muy en evidencia en el sistema nervioso periférico, que es la vaina de Schwann, dada por las oligodendroglias, porque sabemos que la oligodendroglia es la que forma la vaina de mielina. Realmente la vaina de mielina es la extensión de la membrana protoplasmática de la oligodendroglia que se enrolla. Ustedes ya saben eso. Habíamos dicho también que las fibras nerviosas se clasifican de acuerdo a su calibre, en gruesas, de mediano calibre y muy finas. Y eso depende básicamente del mayor o menor desarrollo de la vaina de mielina. Y decíamos también que de acuerdo al grosor, las fibras nerviosas presentaban una velocidad de conducción del impulso nervioso mayor, mediano o lento. Establecimos también que las fibras nerviosas gruesas tienen una vaina de mielina muy extensa, muy gruesa y muy extensa, porque sabemos que en la fibra nerviosa, cada ciertos segmentos, esta fibra queda desnuda de mielina, que son los famosos nódulos de Ranvier, ustedes recuerdan. En las fibras nerviosas gruesas, los segmentos internodales, es decir, entre un nódulo y otro nódulo, están bastante alejados. En cambio, en las fibras nerviosas delgadas, los segmentos internodales están uno pegadito a otro, son cortitos. La teoría saltatoria de la difusión del impulso nervioso nos indica que el impulso nervioso es un fenómeno de despolarización de membrana, de la membrana neuronal, que comienza a viajar a lo largo de su prolongación. Viaja a lo largo de la prolongación y se encuentra con la vaina de mielina, que es una vaina aislante, eléctricamente aislante. Entonces, ¿qué es lo que hace el impulso nervioso? Salta y busca el nuevo segmento que esté desnudo, que es el nódulo de Ranvier, en donde vuelve a producirse el fenómeno de polarización y de esa manera ya se mantiene el impulso nervioso a todo lo largo de él. Pero esos saltos que ocurren varían entre si la fibra nerviosa es gruesa y mediano camino delgado, porque el salto de la fibra nerviosa gruesa es bastante largo, por lo tanto la velocidad de conducción del impulso nervioso es máximo, toma poco tiempo en llegar al sitio extra donde va a entregar información. En cambio, en la fibra nerviosa delgada,
los segmentos internodales son cortitos, entonces los saltos son cortos, toma más tiempo en llegar al mismo sitio, ¿no? Y por lo tanto la velocidad de conducción del impulso nervioso es menor. En base a esto, podemos entender inclusive los estudios que se realizan para demostrar la alteración del sistema nervioso periférico. Básicamente, el estudio de la electromiografía, el electrodiagnóstico. Estudiamos la velocidad de conducción del impulso nervioso, como mostraba el compañero, aplicando unos electrodos aproximados a la mitad con diferentes segmentos. Medimos el miembro, ya dejamos pasar un impulso eléctrico y medimos el tiempo que demora en que llegue el impulso al sitio que buscamos. Y hay una serie de tablas que permiten calcular perfectamente la velocidad de conducción del impulso nervioso. Entonces eso nos va a permitir poder clasificar las enfermedades inflamatorias, ¿ya? O enfermedades por entrampamiento, etcétera, del sistema nervioso periférico en las llamadas polineuropatías, ¿ya? Si son motoras, si son sensitivas, porque podemos tener en el paciente X una velocidad de conducción del impulso nervioso motor lento, como ocurre en este tipo de polineuropatías, y en otras, como por ejemplo las polineuropatías diabéticas endócrinas, que son predominantemente sensitivos, la lentificación de la velocidad de conducción del impulso nervioso es menor en las fibras sensitivas. Entonces tenemos la clasificación de polineuropatías ya motoras, sensitivas o mixtas, si hay el compromiso de ambos. Inclusive con el estudio electrofisiológico podemos establecer también si la polineuropatía es puramente desmielinizante o la polineuropatía es axonal o la polineuropatía es mixta, porque esto sirve de pronóstico. Cuando usted diagnostica una polineuropatía desmielinizante, tiene mejor pronóstico que una polineuropatía axonal, porque ¿qué nos está indicando? Que hay una destrucción del axón, ¿cierto? En cambio, en la desmielinizante, la destrucción es la vaina de mielina, pero tenemos el axón y tenemos la oligodendroglio que luego puede regenerar la fibra nerviosa. Y por eso la evolución posterior, como por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuáles son los síntomas que va a producir las enfermedades del sistema nervioso periférico? Síntomas motores, síntomas sensitivos y síntomas vegetativos. Los síntomas motores pasan a la debilidad, ¿cierto? La paresia que puede llegar inclusive a la lejía. Característicamente, la paresia de las lesiones del sistema nervioso periférico son de tipo distales. Se caen los pies, se caen las manos y luego puede ir hacia el pie. A diferencia de las paresias que vamos a estudiar de las enfermedades musculares o de la miastenia o síndrome miasténico, que es de carácter proximal. Es un detalle tan interesante que nos permite así groseramente de entrada ya sospechar en la posibilidad. En una paresia proximal, yo ya tengo que estar pensando en una distrofia muscular, en una miopatía, en una miastenia grave, etc. Pero si tengo una paresia de tipo distal, tengo que estar pensando en el sistema nervioso periférico. La diferenciación de la paresia, recuerden, el concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior. Ustedes lo tienen muy claro. El motoneurona superior es una paresia hepática, hiperrefléctica, con tono, con maminque, etc. En cambio, en la del sistema nervioso periférico, por compromiso de la motoneurona inferior, tenemos una paresia hipotónica o flácida, hipotrófica, hiporrefléctica o arefléctica. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso periférico es el que participa en el arco reflejo. Entonces, al haber una infección, una lesión del nervio periférico, se altera el impulso nervioso reflejo. Miren las características que ya nos permite diferenciar. ¿Qué otra alteración nos va a dar las enfermedades del sistema nervioso periférico?
las alteraciones de la sensibilidad, que pueden ser en disminución de hipoestesia o anestesia, ¿no es cierto? Que puede ser simétrica o asimétrica, ¿ya? Puede ser difusa o puede ser localizada. Me explico. Si yo encuentro una zona de hipoestesia en la cara externa de la pierna, estoy pensando que la lesión es de tipo radicular, porque esa zona corresponde a la raíz S1. Si es interna, a la raíz L5, L4, L3, y si luego de eso ya encuentro un trastorno de la sensibilidad transversal, me cambio. Ya no es el sistema nervioso periférico, sino en la médula espinal. Miren ustedes lo más importante. Las hipoestesias o anestesias de las polineuropatías, que son enfermedades difusas, ¿ya?, comienzan siempre a distal. Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente? Siento como que está adormecido la planta de los pies, como que camino sobre almohadones. Y luego esa disminución de la sensibilidad va subiendo y se habla de hipoestesia o anestesia en bota corta, si llega hasta el malévolo, o en bota larga si llega hasta la rodilla. ¿Ya? Y lo mismo en las manos, ¿ya?, en guante corto hasta la muñeca y en guante largo hasta el codo. Fíjense las características. Y otra característica interesante en cuestión de sensibilidad es que no solamente la hipoestesia, son todas las alteraciones que ustedes han estudiado en semiología, disestesias, parestesias, tipo calambre, por ejemplo, hormigueo, etc. Sensación de quemazón, sensación de corriente eléctrica, con el dolor que tiene todas estas características, lo cual permite establecer una diferencia, que esto es básico, por favor, tienen que aprenderlo, porque los errores que se cometen son enormes, entre lo que es el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo es producido por estructuras óseas, articulaciones, tendones, etc. Todo lo que es traumatológico, reumatológico, etc. Y el dolor neuropático es producido por estas enfermedades del sistema nervioso periférico. Los medicamentos analgésicos que se deben utilizar en el dolor nociceptivo son totalmente diferentes a los que se utilizan en el dolor neuropático. En el dolor nociceptivo, ¿qué es lo que va a utilizar usted? Los antiinflamatorios, los esteroides. Todos, el montón que tenemos. En cambio, en el dolor neuropático, usted va a utilizar los antineurolíticos, como la gabapentina, la pregabalina, la carbamacetina. Prácticamente todos los anticonvulsivantes tienen efectos para el dolor neuropático. También los antidepresivos, los tricíclicos, etc. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a veces me llegan pacientes y me dicen, tengo un dolor con estas características, neuropático. Estoy tomando Arcoxia 3 meses. Por Dios santo, le van a provocar una arritmia cardíaca, un problema de la médula ósea, una gastritis, una úlcera. Y no le sirve para nada. Lo que tiene que utilizar es más bien los antineurolíticos. O también ahora los traumatólogos, para no hacerse, no es que hable mal de eso, sino que es lo que uno ve a diario. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan una mezcla de, tienen una coxalgia por una artrosis de cadera, le dan un antiinflamatorio ahí y le meten la lírica, que todo el mundo sabe para los dolores, etc. Pero es para los dolores de tipo neuropáticos exclusivamente. ¿Ok? Está clara la película. Además, les decía que el sistema nervioso periférico compromete también al sistema vegetativo. Entonces vamos a tener alteraciones en la piel. La piel se vuelve muy delgadita, reluciente y con facilidad se lacera. Vamos a tener trastornos, digamos, de la secreción sebácea, inclusive, digamos, de la sudoración. La piel va perdiendo inclusive el vello.
hay alteraciones de la temperatura localizada, ¿ya? Hay alteraciones inclusive del control de la presión arterial. Usted sabe que el sistema nervioso autónomo interviene en el control, la vasoconstricción, etcétera, para mantener los niveles de presión arterial. Entonces, pacientes con una polineuropatía diabética que es mixta, ¿ya? Frecuentemente hacen hipotensión ortostática como un fenómeno disautonómico. Fíjense todo lo que puede producir el sistema nervioso periférico. Las enfermedades del sistema nervioso periférico se clasifican en las neuropatías. La neuropatía puede ser de un solo nervio, sea nervio raquídeo o palcraneal. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es una mononeuropatía aislada. La neuralgia ciática, ¿ya? Es una neuropatía aislada que compromete al nervio ciático. Pero puede haber también un síndrome que es muy interesante, que se llama la mononeuritis múltiple. ¿Qué cosa es? Rarísimo. Mononeuritis, un nervio o un par craneal aislado, pero simultáneamente hay varios comprometidos. Me explico. Tercer par, dosis palpebral, fijación del ojo hacia afuera, parálisis del nervio radial, parálisis del ciático popliteo externo. Bien, simultáneamente. Eso es una locura, ¿no? Se da. Mi tesis de grado, que la hice hace 36 años en Chile, era sobre mononeuritis múltiple. Y las patologías más frecuentes, enfermedades del colágeno. La periarteritis nodosa fue la causa más frecuente de los 64 casos que yo reuní en 3 años. También estaba el resto, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso como causa de estos síndromes. Entonces no le llame la atención que tengo un par craneal por acá, un nervio periférico de este lado, otro diferente del otro lado, como no son, digamos, igualitos, simétricos, por eso se llama mononeuritis múltiple. Porque uno cuando no sabe puede decir, no, pero ¿cómo puede ser al mismo tiempo esto y esto y acá? Sí, sí puede ser. Y el resto ya son las polineuropatías, ¿no es cierto?, que son bilaterales y simétricas. Pero un montón de polineuropatías que ya vamos a estudiar. Pero pues, como cosa especial, hemos dejado el síndrome de Guillain-Barré y la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica. Las siglas en inglés es el famoso CIDP. CIDP. Al revés, en inglés. El síndrome de Guillain-Barré me llama la atención que hable de tan pocos casos. 1 por 100.000, lo que decía. Les cuento un poquito, hasta hace unos, ¿qué les digo? Unos 5 o 6 años, yo diagnosticaba, un neurólogo, yo diagnosticaba por lo menos unos 6 a 8 casos en el mes de diciembre-enero, y luego 6 o 8 casos en el mes de mayo-junio, relacionados con los cambios de temperatura. Fíjense ustedes. Era muy frecuente. No sé, ahora último quizás por el hecho de que ha crecido el hospital de infectología, etcétera, pues te derivan para allá. Pero en el hospital Guayaquil, esa era la cantidad de casos que nosotros diagnosticábamos frecuentemente. Algunos de estos casos pudieron haber sido CIDP, la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, que en ese entonces todavía no teníamos estudios especiales como la electromiografía. Ustedes dirán, pero si la electromiografía tiene 50 años, sí, pero no teníamos en el hospital. ¿Ya? Y hacer un estudio de eso es costoso. Estudio de una pierna le cuesta $200. Ya, para que ustedes tengan una idea.
Entonces los pacientes pobrecitos no se podían hacer y siempre pensábamos que era un síndrome de Guillain-Barré. Perdón. Hola. Hola. Sí, sí. Buenos días, dígame. Sí, sí. ¿Cómo está Raúl? Dígame. No ¿Cuánto te va? ¿Cuánto se va? $3. Entonces le decía, se veía con muchísima frecuencia. Yo tengo una lista enorme de pacientes de Guillain-Barré, cualquier cantidad. Y como les explicaba, algunos de ellos, ¿por qué digo algunos de ellos? Porque logramos conseguir el aparato del electromiógrafo hace unos 5 años atrás. Nos compraron el aparato. Y coincidió que llegó mi hijo, que también es neurólogo, y es neurofisiólogo, hizo un año de neurofisiología después de graduarse de neurólogo, y entró a trabajar acá en el hospital. Entonces encontramos 10 casos de pacientes que los habíamos mal diagnosticados como síndrome de Guillain-Barré, que tenían un CIDP en silla de ruedas. Hay que reconocer las cosas como deben ser. Inclusive, lo extraordinario es que se le dio el tratamiento con corticosteroides y la mayoría de ellos volvieron a caminar con limitaciones, ¿no? Porque ustedes comprenden, algunos años sin actividad, no solamente pues hay el problema del sistema nervioso periférico, sino la atrofia muscular, etc., pero se han logrado recuperar. Eso es lo que veíamos. La edad de presentación del síndrome de Guillain-Barré, cualquiera. Yo tenía niños de 3, 4 años, tenía la estudiante de 13 años basquetbolista que pertenecía a la selección del colegio y un día entrenando quiso pegar un salto y ya no pudo. Y era una de las mejores basquetbolistas. ¿Ya? O el fanático de Barcelona que fue digamos, al estadio, estaba con los amigos igual, iba a gritar y a saltar por un gol de Barcelona y se quedó allí. Y les puedo contar 1000 casos que he tenido de esto. Pero la edad de presentación ha sido muy variable. Lo que sí, la presentación del Guillain-Barré en personas por encima de la 6ª, 7ª década de la vida, más graves, definitivamente. Pero eso siempre se relacionaba con lo que yo le llamo la reserva biológica, porque la persona de 70 años ha pasado por una serie de enfermedades generales, tiene arritmia cardíaca, tiene problemas de, yo qué sé, insuficiencia coronaria, bronquítico crónico, fumador, etcétera, etcétera. Entonces se torna más complicada la evolución. Antecedentes infecciosos, en menos del 50%, sinceramente. Que sí, que el Campylobacter jejuni y todas las cuestiones, sí, totalmente de acuerdo. En algunos había problemas de vías respiratorias superiores, más que de tubo digestivo. En aquellos infecciosos encontraba yo vías respiratorias superiores y luego el síndrome de Guillain-Barré. La forma de comienzo, ya le digo, muy súbita, algunos lentos y de carácter progresivo, pero progresivo variable. Puede ser de horas o de días. Por eso se le enseñaba a los médicos residentes: vea, usted sospecha el síndrome de Guillain-Barré, por favor, métalo en terapia intensiva.
deje indicado intubación endotraqueal, etcétera, PRN, cosas que uno no hace usualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto usted lo encuentra más o menos estable y de repente ya le hizo un paro. Les cuento un caso. Uno de mis primeros casos, cuando recién había llegado a Chile, me llama un ex compañero y me dice: mira, imagino que está muriendo de hambre, yo tengo un Guillain-Barré en la clínica. Así de sencillo. Fui a las 11 de la mañana, mujer de 46 años de edad, efectivamente con una debilidad que venía progresando en aproximadamente 24 horas, ya, que comenzó a dictar en las extremidades inferiores, todo muy bien, pero como uno viene de escuela, lo primero que hice es desnudar a esta mujer, y al observarla encontré un pequeño tiraje intercortado. La debilidad que tenía era una debilidad de un 20%, no era mucho, pero tiraje intercortado. Entonces llamé a todo el mundo, a los residentes, a los internos, etc. Guardia especial, me ponen aquí un laringoscopio, el tubo endotraqueal, el ambú y toda la cuestión, y me tienen reservada una cama en terapia intensiva porque no tenían dinero suficiente en una clínica particular para entrar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces todo preparado. 11 de la mañana. 4 de la tarde me llamaron que se había muerto. Digo, ¿cómo? Yo llegué furioso ahí a la clínica porque iba a colgar a alguien. Pero no, doctor, tranquilo, vea, aquí está todo, como usted nos indicó, ya apenas hubo dificultad respiratoria, ya, la intubamos, ya, y la pasamos al respirador. Terapia, toda la cuestión sin problema. Hizo una arritmia cardíaca y se murió. Lo que pasa es que en el síndrome Guillain-Barré nos olvidamos de algo que es importantísimo: las manifestaciones vegetativas. Son lo más grave que puede haber. Secreción salival. Yo tuve un caso de un viejito de 80 años que me hizo un síndrome Guillain-Barré y tenía una cialorrea pero horrorosa. Llegábamos, imagínense, a tirar 3 a 4 litros de saliva por día. Era una cosa increíble. Con el terapista, con el neumólogo, etcétera, hacía la bronconeumonía, se lo perdió 3 semanas y se murió igual. Por la gran cantidad de secreciones. Los problemas vegetativos, la presión se sube, la presión se baja, arritmias cardíacas. Y esta mujer había tenido como antecedentes un problema de una fibrilación auricular. Entonces, con el trastorno, por eso hizo el paro, o sea, los familiares lo entendieron, pero les converso para que ustedes vean. Así de sencillo puede ser el inicio de enfermedad. Aparentemente usted lo ve bien cuando de repente ya le hizo un paro. Pero por favor, no se metan a tratar un síndrome Guillain-Barré si sospechan en un consultorio, en un dispensario, en la casa, porque la familia le dice: no tengo dinero, lo siento mucho, a un hospital. Pero no puede estar en casa porque usted no sabe en qué momento le hace el paro. Así de serio. Entonces, generalmente un paciente, bueno, se hace ya un pequeño tiraje, ya a la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuánto tiempo? Siempre y cuando no haya complicación, 3 semanas. Yo le llamaba la enfermedad del número 3, porque generalmente evolucionaba hasta 3 semanas. Ahora hablan de 4, pero generalmente 3 semanas. Y ahí paraba, y ahí se estabilizaba. Y después comenzaba a mejorar. ¿En cuánto tiempo mejoraba? Cuando me preguntaban, bueno, más o menos de 3 meses a 3 años, periodo de rehabilitación. Benigna, sí, muy benigna en algunos casos, en el 80% de los casos, en el 20% maligna, como les decía, por eso mucho respeto. Benigna, sí, benigna entre comillas. Tengo el caso de un compañero mío que era un cirujano brillante que tuvo un síndrome Guillain-Barré, lo saqué, nunca hubo complicación respiratoria y todo, pero ¿sabe? Quedó con un temblor fino de las manos. Tuvo que cambiar de profesión. Benigna, el abogado que lo tuve mal, que me hizo una tetraplegia, me hizo un paro, lo metí a la terapia intensiva, toda la cuestión. Salió de eso, lo tuve como 2 meses, se fue, lo vi un par de veces y después al año regresa y lo veo pues, caminando, un hombre alto, como de 1,90 m, grueso y todo lo demás, muy erguido, después de haberlo visto paralizado, impresionante.
Entonces le digo, lo felicito porque lo veo extraordinariamente bien. Sí, doctor, aparentemente. Porque se quedó con la parálisis facial de tipo periférica, que es uno de los acompañantes obligatorios del síndrome de Guillain-Barré. Tanto es así que los neurólogos decimos, si no hay una parálisis facial periférica, no es Guillain-Barré. Y a veces es bilateral. Y a veces produce diplejía, como en este caso. Entonces este caballero tuvo que cambiar de profesión. ¿Cómo atiende? Él era abogado, él era penalista y toda la cuestión. ¿Cómo atiende eso? Imagínense. Por eso le digo, benigna, entre comillas, porque podría incidir en lo que es su actividad de trabajo posteriormente. He visto yo montones de casos, como por ejemplo una química farmacéutica que era del Instituto de Higiene, que tuvo un síndrome de Guillain-Barré, de esos horrorosos, devastadores, ya, axonales. Pobrecita quedó tetrapléjica, severa. 3 años y había mejorado un poco, pero estaba tetraparética, con retracciones y todo lo demás. Eso puede ser el síndrome de Guillain-Barré. Tuve el otro caso del paciente que me hizo un síndrome de Guillain-Barré, lo metí en una clínica, pero este era un señor mayor de edad y toda la cuestión, y tenía un poquito de trastornos conductuales, comportamentales en la noche, como se sentía que tenía dificultad respiratoria, se agitó, se tiró de la camilla y se lesionó el globo ocular, hubo que hacerle una enucleación del globo ocular. Ese es el síndrome de Guillain-Barré. O el otro caso de la mujer de 62 años de edad, que eso fue hace unos 3 años atrás. Me llamaron un día viernes como a las 10 de la noche. La historia de ella tenía 8 días de evolución, que había comenzado como una paraparesia, con trastornos de la sensibilidad. Lo vio el neurocirujano. Por eso siempre digo yo, zapatero a tus zapatos. Yo no me meto en nada de lo que es cardiológico, ¿no? Solo neurológico. Entonces le mandó a hacer una resonancia magnética nuclear porque pensaba que era una mielitis transversa. Ustedes ya saben, eso ya lo estudiado. Resulta que en lugar de mejorar, empeoró la señora. Y luego presentó debilidad de las extremidades superiores. Entonces, me dijeron al doctor, lo sentimos mucho, pero no queremos sus servicios, me llamaron y yo le diagnostiqué un síndrome de Guillain-Barré. Esta señora, suegra de un dueño de una compañía farmacéutica enorme, gracias a eso conseguí la inmunoglobulina. Esa noche abrieron la bodega y todo, me trajeron inmunoglobulinas y se comenzó a pasar. Utilizan 2 gramos por kilo de peso, dosis total, más o menos 120, 140 gramos de inmunoglobulina. ¿Tiene idea de lo que eso cuesta? Un carro, media casa, más o menos. Acuérdense que las ampollitas de inmunoglobulina así de 1 mililitro, ¿cuánto vale? Estamos hablando de 120, 140 gramos. El tratamiento en 5 días. Bueno, al otro día, a las 8 de la mañana, fui a pasar visita el día sábado, y las hijas, porque tenía 6 hijas, todas mayores, pues, me dicen, doctor, está mejor, ha amanecido mejor, porque ella de lo que no se movía ahora ayuda para cambiarla de ropa y todo lo demás. ¿Usted cree que el día lunes la podrá mandar a casa? Le digo, ¿el lunes de qué semana o de qué mes? No sé, porque estamos en el periodo 1 todavía, tenemos recién 8 días, hasta 3 semanas. Igual la desnudé y le observé que tenía un pequeño tiraje. Yo estoy hablando de una insuficiencia respiratoria mayor, que uno dice, eso canta cualquiera, hay que ponerle un cielo. No, pequeño tiraje. Y la otra cosa que me llamaba la atención es la presión arterial elevada. Los familiares me dijeron que ella no era hipertensa. Sin embargo, yo pedí que venga un cardiólogo, por si acaso, ¿cierto? Entre paréntesis, el cardiólogo estaba loco, porque ese día sábado se le subía la presión y se le subía más y todo lo demás, y él utilizaba mayor dosis de antihipertensivos. Como el problema no había una respuesta terapéutica adecuada, asoció una serie de medicamentos, etc. Llamé a sí mismo a los residentes, le dije, mire, tiene un poquito de tiraje, si ven que hace una insuficiencia respiratoria un poquito mayor, nada más, la intuban y la pasan al respirador.
No me llamen porque yo no sé intubar, ustedes son los que saben intubar. Ya está. A las 7 de la noche que fui estaba en terapia intensiva, estaba en respirador. Ya había hecho una insuficiencia respiratoria mayor. Yo tranquilicé a los familiares, porque yo era del día al tiro que esto podía evolucionar así, que eso no les alarme, ya está con su inmunoglobulina, vamos a esperar, etcétera, etcétera. Pasó el día sábado, el domingo, el lunes en la mañana llego y las hijas me dicen, mi mamá está ciega. No puede ser. Porque ustedes ven, disminución de la visión es rarísima, pero en sí, el síndrome de Guillain-Barré que afecta al nervio óptico, no hay casos reportados. Fondo de ojo completamente normal. Me daba más tranquilidad, aunque ustedes saben que una papilitis retrovulvar le puede dar un fondo de ojo normal también. Digo, de todas maneras, voy a llamar al oftalmólogo para que lo quite. Vino el oftalmólogo, hizo todos los estudios, toda la cosa y dice, no, toda la vía óptica anterior está normal. Muy bien, vamos a hacer una tomografía. ¿Saben cómo lo encontré? Con un infarto calcarino bilateral. Se comieron los dos occipitales. Pero, ¿cómo? Sí, vamos a hacer una investigación, que vengan todos los residentes, las enfermeras auxiliares que estuvieron la noche del domingo a amanecer lunes. ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. Porque uno piensa que en terapia intensiva todos los médicos están acá. Mentira, se pasan jugando póker, la cuestión. Ahí los residentes vacilando a las residentes, las internas. No sé por qué uno llega a todas horas en la madrugada a ver pacientes y todo lo demás. Entonces, ¿qué había sucedido? Que ellos no se percataron que los fenómenos autonómicos que ella tenía con hipertensión arterial habían cesado, o sea, se habían normalizado. Y los antihipertensivos que le recetó el cardiólogo, pues eran una bomba, le bajaron la presión, le tiraron la presión abajo. Y por los 60 y pico de años ella tenía su fenómeno aterosclerótico de la arteria basilar y le provocó la isquemia del lóbulo occipital. Miren, todas esas cosas, síndrome de Guillain-Barré, así que no piensen que es nada tan sencillo como dicen, benigno. Yo le tengo mucho respeto al síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo diagnostica un síndrome de Guillain-Barré? Usted tiene una debilidad, es alteración puramente motora, por más de que se diga lo que se diga. Los síntomas sensitivos son subjetivos, usted lo dijo. O sea, el paciente dice adormecimiento, hormigueo, quemazón, usted hace la valoración, por eso la semiología es tan importante. La semiología sensitiva está perfecta, no hay alteración, pero lo que sí hay, y que no puede faltar, porque si falta no es un síndrome de Guillain-Barré, es la ciática. Pero el mecanismo de la ciática es diferente, porque como hay un proceso inflamatorio que hay gran cantidad de proteínas dentro de lo que es la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, esas proteínas se meten en lo que llamamos las vainas calzonudas, las vainas aracnoideas que acompañan a las raíces de los nervios, periféricamente para formar el nervio ciático. Entonces se entrampan igual como que si tuviera una hernia del hijo, y eso produce el dolor radicular ciático. Entonces eso es muy importante. Hay una variante del síndrome de Guillain-Barré que se acompaña de trastornos sensitivos. Es muy raro. Y cuando usted observa en un Guillain-Barré trastorno sensitivo, está pensando en un CIDP. Miren la diferencia tan importante. Tiempo de evolución, para mí, todos mis casos no pasaban de 3 semanas. Ya está. Si pasa de 3 semanas, 4, 6, 8 semanas o varios meses, está pensando en un CIDP. Otro método diagnóstico, la función lumbar, el estudio de líquido cefalorraquídeo. La disociación albúmino-citológica. Gran cantidad de proteínas con cero celularidad o pocas células. ¿Cuándo debe hacerlo? 7 a 10 días de haber iniciado el cuadro.
No lo haga antes porque podría ser que sea normal y se va a confundir. El 6-DP igualito tiene una disociación albumino-citológica, pero ya estamos viendo tiempo de evolución, trastornos sensitivos acompañantes. Se hace la electromiografía, el electrodiagnóstico, y entonces usted comprueba que hay una lentificación de la velocidad de conducción del impulso nervioso motor en el Guillain-Barré. En el 6-DP, alteraciones de la velocidad de conducción del impulso nervioso sensitivo. ¿Por qué es importante en definitiva diferenciar lo uno de lo otro? Porque contrario a lo que se dice, los corticosteroides no sirven para el síndrome de Guillain-Barré, más bien lo agravan, usted lo dijo después. Hipertensión, hiperglicemia, hemorragia digestiva, predisposición a cuadros infecciosos, que es lo que produce los corticosteroides como manifestaciones vegetativas. Nosotros lo probamos muchísimos años. No sirve. El síndrome de Guillain-Barré, lo único que sirve es las inmunoglobulinas, la plasmaféresis, etc. Y en casos muy serios, muy graves, pero tampoco nos sirven los inmunosupresores. Eso más bien sirve para el 6-DP. Lo que yo les conté en alguna ocasión, que nosotros hemos estado utilizando lo que llamamos inmunomoduladores, como la atricina, ¿no es cierto?, el flumucil, la pentoxifilina. En ellos sí hemos utilizado. Tanto es así que yo me acuerdo en el hospital durante muchos años, los residentes decían, bueno, vamos a poner un Guillain-Barré aquí y otro al frente, porque la mitad del servicio de neurología era mía y la otra mitad era del doctor Reigala, que es un extraordinario neurólogo, profesor también de la universidad, mi compadre, entre paréntesis. Entonces él no creía en los inmunomoduladores y yo sí. Entonces, ¿qué resulta? Que él los trataba por como él creía y yo los trataba con los inmunomoduladores, porque no había dinero para inmunoglobulina. De los montones de pacientes de Guillain-Barré, ¿cuántos utilicé inmunoglobulina? 10 o 15 particulares. ¿En el hospital cómo? Plasmaféresis. La única institución que hacía plasmaféresis y que no lo hacía bien era el banco de sangre. Ahora último me he informado que el plasmaféresis lo están haciendo en el hospital universitario. No sé. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente nosotros observábamos una buena respuesta, ¿ya?, con los inmunomoduladores. Observábamos que se detenía la enfermedad y luego comenzaba el periodo de mejoría. En cambio, los pacientes que no se utilizaban inmunomoduladores, como que tenían una evolución más lenta y tenía más complicaciones. ¿Qué es lo que más tenemos que cuidar en ellos? Evitar procesos infecciosos, agregados, ¿no? Cuidar tubo digestivo. Se vuelve perezoso porque está tirado en una cama. En una ocasión, un paciente que fue un físico-culturista y tuvo un síndrome de Guillain-Barré, lo observaba que estaba haciendo movimientos de las manos. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo un ejercicio, doctor, porque si no me siento muerto. No haga ningún ejercicio, ninguna nada. En el periodo agudo, cualquier tipo de rehabilitación lo va a echar a perder por el proceso inflamatorio que tiene. Espérese las 3 semanas y después no lo va a dejar dormir por los ejercicios que va a hacer. Así es. El síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué tipo de terapia le hace usted? Movilización pasiva de miembros que no lo hace el paciente, sino que lo hace el terapista o lo hace la enfermera, para evitar las retracciones articulares. Ponerle las férulas para evitar que los pies se caigan, ¿no es cierto? Ya. Utilizar estas férulas especiales para la mano, para tenerla en posición adecuada, que no vaya a quedar la mano, así que luego queda con retracciones articulares muy serias, ¿no? La posición de las rodillas, utilizar las almohadas para la semiflexión de rodillas, etc. El cuidado de la piel, el cambio de posición constante cada 2 o 3 horas. En una ocasión, un dueño de una clínica particular me dice, me está ocasionando un problema laboral tremendo. ¿Por qué? Porque tú tienes todos estos pacientes que están encamados y tú obligas a las enfermeras, a las auxiliares a movilizarlas.
y ya me están siguiendo un juicio porque tienen problemas de hernia de disco. Porque en realidad es así. Pero hay que movilizarlo. Si no, se le forman las úlceras de decúbito. Ya está. Acuérdense que estamos hablando que hay trastornos también del sistema nervioso autónomo. Entonces, con mayor razón, las úlceras se infectan, producen cuadros septicémicos, etc. Miren ustedes. La movilización de la pierna, aquí no hay unas medias elásticas especiales, ¿no es cierto?, que van conectados a una bomba. Y esas medias elásticas como que se inflan con la bomba, ¿no es cierto?, se inflan y se desinflan. O sea, para tratar de movilizar la sangre y evitar las trombosis venosas profundas. Porque si no, la embolia, que decía usted, que es una causa de muerte también. El cuidado del tubo digestivo constantemente, la orina. Y ahí hay otra cosa que hace confundir mucho, la disfunción vesical. Porque si usted tiene una tetraparesia con disfunción vesical, usted está pensando médula espinal. No, está descrito que aproximadamente el 15 al 18% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré hacen una polineuropatía del plexo pudendo. O sea, la lesión no es de la médula, sino de los efectores, que son los que van a inervar al esfínter, el plexo pudendo. Entonces, usted lo que hace es el cuidado especial, si hace retención, hay que sondearlo, a veces hay que hacer sondeo intermitente para evitarnos luego lo que se llama la vejiga neurogénica, porque cuando tiene una sonda permanencia usted y no abre y cierra constantemente, entonces la vejiga se hace chiquitita, el detrusor se hace espástico y después ese pobre hombre va a tener problemas de incontinencia el resto de su vida, porque con poco o nada orina ya se llena y se sale, se llena y se sale. Miren ustedes todo el cuidado especial que ese es el síndrome de Guillain-Barré. En cambio, en el tratamiento de la 6DT, ya les digo que se confunde fácilmente, porque ustedes dicen, no, es un síndrome de Guillain-Barré recurrente. Mentira, no hay síndrome de Guillain-Barré recurrente. Es monofásico, presentó, dejó secuelas, se murió, no se murió, ahí quedó, punto. Y si después de varios años hace otro, quiere decir que hay otra infección, si es que es verdaderamente un síndrome de Guillain-Barré, si no tiene que pensar en que es un 6DP. Y el tratamiento del 6DP, los corticosteroides, responden muy bien a los corticosteroides. Claro, el problema es que se vuelven dependientes de corticosteroides. Pero igual, ¿qué es lo que hace usted? Tengo una doctora ya de la zona de Huaquilla que me hizo un 6DP. La llevé a 100 miligramos de prednisona, porque ella se me estaba quedando tetraparética y con mucho dolor y todo lo demás. Y he ido, ya tenemos 8 meses de tratamiento, ya. Le he ido bajando la dosis de la medicación. Cuando llegué a 40 miligramos, le dije, vea, vamos a intentar hacer el tratamiento a días alternos, es decir, un día sí, un día no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ella me decía, no, o sea que hoy día tomo y mañana no. No, espérese un momentito, ¿cómo va a dejar de tomar un día si después le viene la parálisis? Lo que hacemos es, a partir de la próxima semana, toma 45 días un día y el otro 35 por una semana. Luego aumenta a 50 un día y 30. Y así de a poco hasta que la llegué a 80 y 0. No pasó nada. La tuve estabilizada 2 meses allí y ahora vamos de a poquito hacia atrás. En este momento estoy en 35 miligramos pasando un día y todo está bien. La enorme experiencia que hemos tenido es por miastenia gravis, porque antes utilizábamos los corticosteroides y de esa manera protegíamos a nuestros pacientes. Corticosteroides a días alternos producen menos efectos colaterales indeseados. ¿Alguna pregunta? Se nos pasó la hora. Pregunta, con lo que es el nombre de Guillain-Barré, la afección autoinmunológica es lo que es la cuestión del neurociático. Sí. ¿Y lo que es el facial también? Sí. O sea, que las dos tienen que estar presentes. Es obligatorio, aunque sea una paresia, pero tiene que haber.
y en un alto porcentaje, yo diría que casi un 50%, es disparesia facial. Eso es impresionante. Usted imagínense ver un paciente paralizado y que no tiene erección facial y se le chorrean los líquidos y no puede comer. ¿Cómo que no puede comer? El glosofaringio, el hipogloso, todo está bien, pero no puede comer es porque no puede cerrar los párpados, los labios, entonces se le chorrea todo por aquí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que enseñarle que tiene que comer con la cabeza extendida hacia atrás. Imagínense todo el mundo. Pero es casi obligatorio. Ya le he puesto el caso del abogado, que me dio mucha pena. Me dice, doctor, ¿cómo es que no el maestro y no voy a hablar? Y lo del médico, hablando de las cositas chicas, no estoy hablando de estratégica como el caso de la química esta farmacéutica de el instituto y todo. Esas son las cosas más serias. ¿Okay? Mucho respeto al síndrome Guillain-Barré, tomen todas las precauciones, ingresen a un hospital, a una clínica que tenga una unidad de cuidados intensivos de respirador, se embarcan en un problema serio. Ustedes no saben en qué momento le hace el paro. Aparentemente todo está bien y de repente un paro, se acabó. Muy bien, seguimos entonces la